Cada que nace una nueva tecnología, buena parte de los líderes de opinión suelen decir que dicha tecnología es más hype y fervor que una verdadera innovación. Después del incremento bursátil del índice Nasdaq, compuesto principalmente por compañías de tecnología, primero durante el año 2000 y después en el 2021, un buen número de analistas cortoplacistas e inexpertos concluyeron que la revolución digital desde el punto de vista tecnológico y financiero había concluido. Son justamente estas mismas personas las que hoy arremeten con argumentos neófitos contra Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain en general. Pero esos supuestos líderes de opinión y analistas que creen que el desarrollo tecnológico se está desacelerando, les pregunto varias cosas. ¿Alguna vez han utilizado ChatGPT? ¿Se han imaginado el límite en la capacidad de la inteligencia artificial? ¿Tienen idea cómo funciona la computación cuántica? ¿Han tenido la mínima curiosidad como para explorar por lo menos superficialmente la teoría matemática detrás del blockchain de Bitcoin? ¿Tendrá la más remota idea del potencial de la conjugación de todas estas fascinantes invenciones en el futuro de corto y mediano plazo? Y por último, ¿serán capaces de ver las cosas más allá de su estado presente y actual? Las respuestas a todas estas preguntas desgraciadamente son no. Y las razones son simples. Tener visión o ser un visionario es algo realmente difícil y escaso. Y lo que abunda por lo pronto a nivel general es el analfabetismo tecnológico. La tecnología es una revolución que no cede, solo avanza. La tecnología blockchain es parte de esta gran revolución crónica. Por eso veamos cómo Bitcoin está de vuelta y qué tan real es el rally en las criptomonedas en 4 puntos. El presente fácilmente verlo podemos, sí. El futuro, sin embargo, imaginarlo tenemos que, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Hablemos hoy sobre las implicaciones de Silicon Valley Bank en la industria cripto, cómo el colapso de este banco inicialmente afectó negativamente el precio de Bitcoin y luego lo favoreció de una manera desproporcionada. Veamos también las nuevas incursiones de algunas entidades cripto en el tan importante mercado de inversionistas institucionales y sobre un evento que no nos pudo llevar a la Luna en 2021, pero quizás sí nos lleve a Saturno en 2025. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Qué raro estuvo lo de Silicon Valley Bank. Primero perjudicó a Bitcoin, pero luego lo favoreció. Totalmente, pero los rasgos y la naturaleza del colapso de Silicon Valley Bank son fundamentales para trazar nuestra estrategia de inversión cripto durante 2023, 2024 y 2025. Veamos entonces cómo Bitcoin está de vuelta y qué tan real es el rally en las criptomonedas. Arranquemos. Punto número 1. Naturaleza del colapso de Silicon Valley Bank y las reverberaciones cripto. Silicon Valley Bank, una entidad bancaria que tenía relación crediticia o financiera con la mitad de las startups del Valle del Silicio y que llegó a ser el 16º banco más grande de Estados Unidos, colapsó por completo en cuestión de 48 horas. Pero curiosamente, las razones detrás de su colapso no son tan distintas del colapso de FTX. Eso sí lo vas a tener que explicar con mucha calma, joven Padawan. En términos fundamentales, el problema de FTX fue que el dinero de los depósitos de sus clientes estaba invertido sin su consentimiento en activos poco líquidos o difíciles de vender cuando hiciera falta regresarlo a los clientes. Pero curiosamente, la caída de Silicon Valley Bank es muy similar. El dinero de los depósitos de los clientes, en este caso, también estaba invertido en activos poco líquidos o difíciles de vender. No estaban invertidos en proyectos cripto como con FTX, pero sí bonos de deuda respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Pero eso no es lo mismo. FTX usó el dinero ajeno para hacer apuestas cripto. Apuestas en proyectos cripto de alto riesgo, sí, es decir, inversiones con una alta posibilidad de minusvalía o pérdidas. Pero los bonos de deuda en los que invirtió Silicon Valley Bank, que llegaron a valer $120 mil millones a principios de 2022, estaban atados a plazos de 10 años, cuya venta anticipada, es decir, de venderse antes de su vencimiento de 10 años, implicaría pérdidas billonarias por la relación donde el precio de un bono baja cuando las tasas de interés suben. Cosa que ha estado pasando en Estados Unidos desde principios del 2022. Al igual que con FTX, en el caso de Silicon Valley Bank, ni clientes ni reguladores sabían realmente qué estaba pasando. De haber sabido, hubieran actuado a tiempo. En resumidas cuentas, podemos concluir que el componente deshonesto existe en FTX y en Silicon Valley Bank quizás no. Pero la variable de la deshonestidad no es tan importante como la razón más importante y central en ambos colapsos: el mal cálculo de riesgos. Ok, gracias por tu reflexión, pero
¿qué aplicaciones tiene esta información en los mercados cripto? Punto número 2. Rally de nerviosismo y su potencial ajuste a la baja correspondiente inminente. Lo primero que hay que entender aquí es que el colapso de Silicon Valley Bank no representa una fractura en el sistema financiero tradicional, dado que este era un banco con rasgos realmente peculiares que no compartía con entidades como JP Morgan, Goldman Sachs o Morgan Stanley. Además de ser un banco regional, en la lista de los 100 bancos más grandes de Estados Unidos, Silicon Valley Bank era el segundo más expuesto a depósitos institucionales, con el 3% de sus depósitos por debajo de $250,000, y el primero más expuesto a bonos de deuda, con el 55% de sus activos invertidos en bonos hipotecarios y soberanos de largo plazo vulnerables a incrementos en tasas de interés, como antes mencionamos. En otras palabras, no es un síntoma de algo peor, pero sí una reacción a las altas tasas, sí, que podrían a la postre provocar algo peor. Silicon Valley Bank no será el último banco en caer. El banco Signature ya fue el primer daño colateral, pero su desplome no es resultado de un problema sistemático, sino de la conjugación de la mala administración de riesgo, invertir desproporcionadamente en bonos de deuda de largo plazo y el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, dicho incremento en las tasas sí está creando un contexto con menos liquidez y por lo tanto mayor nerviosismo. Nerviosismo que podría seguir manifestándose en ajustes a la baja en el S&P 500, que a su vez podrían contagiar a Bitcoin. Por ejemplo, cuando el S&P 500 cayó 4.27% el jueves 9 y viernes 10 de marzo a causa de la caída de Silicon Valley Bank, el precio de Bitcoin se precipitó menos 10.45%. Pero luego se recuperaron los dos, ¿por qué? Ambos se recuperaron porque ahora, tras la implosión de Silicon Valley Bank, los inversionistas ya no esperan que la Fed suba el 22 de marzo las tasas 0.50%, sino 0.25%. El S&P 500 se llegó a recuperar 3.37% el lunes 13 y martes 14. Bitcoin reconquistó 32% del terreno perdido del 11 al 14 de marzo. Recordemos que Bitcoin no descansa nunca, ni siquiera los fines de semana. BTC tuvo una recuperación desproporcionada porque sigue siendo considerado un activo de riesgo donde los especuladores amplifican la volatilidad que de entrada ya existe por su relativa baja capitalización de mercado si lo comparamos con todo el S&P 500. Entonces, estos fenómenos y este desempeño bursátil nos dicen tres cosas. Primero, el colapso de Silicon Valley Bank no implica la existencia de fracturas sistemáticas en los mercados financieros tradicionales, pero sí es resultado del incremento en las tasas de interés de referencia. Segundo, la intervención de la Fed y el Departamento del Tesoro apaciguaron a los mercados y provocaron un rally de recuperación post-nerviosismo también en Bitcoin. Y tercero, si bien no hay todavía problemas sistémicos, el nerviosismo generalizado es tal que solo es cuestión de tiempo para ver más ajustes a la baja tanto en el S&P 500 como en Bitcoin. Moraleja, seguimos en cripto invierno y falta más de un año para el próximo halving. Punto 3. Coinbase compra un cripto hedge fund para atraer clientes institucionales. Cuando los menos informados le dedican tiempo a debates sobre el sentido de la existencia de Bitcoin y estando la industria cripto en medio de su último cripto invierno, Coinbase, el segundo exchange más importante después de Binance por volumen de transacciones, adquirió la unidad cripto de One River Asset Management. Todo con el afán de atraer más clientes institucionales, sí. Así es la verdad, maestro. El grueso de los ingresos de Coinbase sigue siendo el trading por parte de inversionistas retail o individuales. Pero aprovechando estos tiempos de cripto invierno, cuando la cuenta regresiva hacia el próximo halving de Bitcoin todavía marca más de un año, como antes mencionamos, Coinbase está ampliando su incursión en el mercado de inversionistas institucionales. Esta incursión empezó cuando BlackRock eligió a Coinbase como socio. Exactamente. En agosto de 2022, BlackRock anunció la nueva sociedad con Coinbase, donde este último da acceso al trading y custodia de criptomonedas para los usuarios de Aladdin, la plataforma para inversionistas institucionales del mayor gestor de fondos del mundo. Y ahora, con el objetivo de profundizar la incursión y exploración del mercado de inversionistas institucionales, Coinbase anunció a principios de marzo que compró One River Digital, el brazo cripto de One River Asset Management, con $2.500 millones bajo administración o AUM. Esta adquisición le dará más fácil acceso a Coinbase a fondos para el retiro, fondos soberanos y fideicomisos, sí. Así es, maestro. Entidades financieras que controlan vastas sumas de capital. Eric Peters, el CEO y CFO de One River Digital, quien también es fundador de One River Asset Management, mantendrá sus roles en la primera, que ahora se llamará Coinbase Asset Management. Citamos a Eric Peters: mi mayor valor es poder conjugar los mundos de las finanzas tradicionales y las finanzas digitales de manera equilibrada. Pocas personas tienen este punto de vista. ¡Qué señor tan arrogante! ¿Desde cuándo que nosotros también teníamos ese punto de vista? Punto número 4. La decisión final sobre el ETF de
Bitcoin se dará en septiembre más tardar. La emisión del primer ETF spot de Bitcoin pudo haber llevado al precio de Bitcoin a $100,000 por BTC de haber ocurrido en 2021. Sin embargo, dicha emisión nunca ocurrió y además el hubiera no existe, o por lo menos no tenemos acceso a él con la tecnología actual. La SEC o Securities and Exchange Commission rechazó todas las solicitudes para la emisión de dicho ETF con el argumento de que los mercados criptos son susceptibles al fraude y la manipulación. Pero ya sabemos que Gary Gensler, presidente de la SEC, un burócrata muy testarudo es. El rechazo por parte de la SEC más sobresaliente fue en junio del año pasado, cuando no se autorizó la emisión del ETF spot de Grayscale, el mayor gestor de activos digitales del mundo. Para ser precisos, dicha emisión no implicaba el lanzamiento de un ETF completamente nuevo, sino la conversión de un fondo en fideicomiso compuesto por Bitcoin en ese entonces con un valor de $14,000 millones hacia un ETF spot. Pero si hay ETFs de futuros de Bitcoin, ¿por qué no aceptar un ETF spot de Bitcoin? Ese es justamente el argumento de Grayscale, que presentó una demanda y le pidió al Tribunal de Circuito de Washington D.C. que revocara la decisión de la SEC donde rechaza la emisión para el ETF spot de Bitcoin. Según Michael Sonnenschein, el CEO de Grayscale, la decisión del tribunal para revocar o no el rechazo de la SEC podría revelarse durante el tercer trimestre de este año. Sonnenschein también dijo que de no revocarse el rechazo de la SEC llevaría el caso a la Suprema Corte. Lo cual es muy adecuado para todos nosotros. Tomando en cuenta el contexto macroeconómico y político, es factible que el Tribunal de Circuito de Washington no revoque la decisión de la SEC. Ahora bien, si Grayscale entonces lleva el caso a la Suprema Corte, la probabilidad que ahí sí se revoque es más alta dado el perfil de sus jueces. Al mismo tiempo, la apelación en la Suprema Corte retrasaría todo el proceso, como para que ocurra en una fecha post-halving de 2024, lo cual le daría más inercia al ímpetu bursátil de Bitcoin ya en desarrollo para ese entonces. Recordemos que la emisión de un ETF spot de Bitcoin sería un evento emblemático y simbólico que representaría la aceptación de Bitcoin como un activo de inversión por parte de las instituciones jurídicas y reguladoras más importantes de Estados Unidos, lo cual provocaría un fuerte incremento en el proceso de masificación del uso de Bitcoin. Es fácil juzgar a las nuevas tecnologías como invenciones en busca de problemas por solucionar o simple y sencillamente sin aplicaciones prácticas. La opinión popular suele reducirlas a fervor efímero y FOMO. Lo anterior es natural y solo resultado de la falta de visión en la población general. Al final, siempre es más fácil juzgar las cosas por su estado actual que por su potencial futuro. Simple y sencillamente porque lo que se ve es el presente y lo que tenemos que imaginarnos, un proceso cognitivo más complejo, es justamente el futuro. Esto es solo el principio, la verdadera revolución tecnológica apenas comienza. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en marzo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.